Hoy es lunes 14 de septiembre. Qué alegría estar con ustedes, queridos amigos del canal Televida, en este espacio de la Lección Divina, la lectura orante de la palabra. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo inició tu semana? ¿Cómo te sientes para vivir esta nueva semana de vida? Espero que bien, espero que te sientes lleno de vida, de la vida que proviene de Él, el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar hoy con el Santo Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: me parece que merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Este pasaje del Evangelio que encontramos en Lucas es bellísimo porque nuevamente nos va a mostrar el poder que tiene la fe. El poder que tiene la fe, y de la fe hay que hablar una y otra vez. Recuerden que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la fe va a ser necesaria, va a ser fundamental para poder ver los grandes milagros. Es la fe la que produce los milagros. Porque has creído, se ven los milagros. Distinto a Juan, que los signos que hace Jesús son para que la gente crea. Pero entonces aquí nos permite a nosotros ver la fe en una persona incluso que no era judía. Y esto es muy especial, recordémoslo, sobre todo en Lucas tiene un elemento muy importante, porque Lucas le escribe a una comunidad de paganos, ¿cierto? Es decir, eran personas simpatizantes a Jesús que no eran judíos, siendo Jesús judío. Entonces, es un mensaje que de entrada a las personas que están leyendo este evangelio se les va a hacer muy familiar, porque van a decir: él le habla a uno de los nuestros, ¿cierto? A un centurión. Ese centurión tenía enfermo a uno de sus criados, y es interesante, pues esto ya es un detalle importante, que él manda a uno de sus criados. Aquí en Lucas, él no se atreve a ir directamente a Jesús, a donde estaba Jesús. No se atreve a ir directamente, pero sí sabe que Jesús tiene el poder de sanar, de curar a ese criado. Y por eso lo manda a llamar y le pide eso, se lo ruega encarecidamente. Y tiene esa bella expresión que nosotros repetimos todo el tiempo en nuestra Eucaristía: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que el criado se sane. Aquí lo que le está mostrando el centurión es una fe profunda en Jesús, una fe que le lleva a él a decir: yo sé que tú tienes el poder, Señor, de sanar, tienes el poder de curar, tienes el poder de transformar vidas, tienes el poder de hacer que las cosas sean distintas. Que cuando todo el mundo diga no se puede, tú sí lo puedes, Señor. Que cuando alguien diga eso es imposible, todo es posible para ti y todo es posible para el que tiene fe. El centurión es el ejemplo de una fe profunda, y por eso nosotros hoy debemos revisar
¿cómo está nuestra fe? Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Yo sé que hay muchas personas que en este momento se identifican con el centurión. ¿En qué sentido? En que tienen algún familiar enfermo, en que tienen algún amigo enfermo, sea físicamente o también alguna enfermedad del alma. Lo sé porque lo constato constantemente cuando las personas se acercan, nos escriben o nos piden oración. Muchos de nosotros tenemos una necesidad muy grande y todo el tiempo le pedimos al Señor, le decimos una y otra vez. Y a veces pareciera que nuestra fe no es tan fuerte o que nos falta fe porque fácilmente desistimos o porque no se dan las cosas como nosotros esperamos. Pues esta palabra de hoy llega para ti, que todos los días estás pidiendo al Señor por tu hijo, le estás pidiendo por tu pareja, le estás pidiendo por tus padres, le estás pidiendo por esa situación que estás viviendo, que es difícil. Hoy el Señor quiere que tú seas como ese centurión, que confíes plenamente en Él, que confíes plenamente en la palabra de Jesús. Esa palabra que, como lo dice el centurión, le dice ve y va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Es la palabra que tiene poder y así es la palabra de Jesús. Entonces Jesús se admira de este hombre y le dice, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe, y a distancia cura al criado de este hombre. Que el Señor nos ayude a tener esa fe firme. Pero esa fe es lo que yo quiero invitarte hoy. Nosotros le podemos pedir al Señor el don de la fe, y en tu oración dile al Señor, Señor, aumenta mi fe, Señor, que yo te crea, Señor, que confíe más en ti, Señor, que me abandone en tus brazos, Señor, que reconozca siempre que tú quieres lo mejor para mí. Eso yo le puedo pedir a Él, el don de la fe. Y segundo, la fe es algo que yo alimento, que puedo alimentar, evidentemente, con la gracia de Dios. ¿Cómo alimentamos nosotros la fe? Con un contacto constante, permanente con Jesús, con el amado. ¿Cómo voy a creer yo en alguien que no conozco? ¿Cómo voy a confiar yo en alguien que para mí es un desconocido? Jesús tiene que ser un conocido para mí. ¿Y cómo es? Cuando yo en el silencio de mi corazón lo busco, lo llamo, lo encuentro y desde allí vivo esa relación profunda con Él. Que sea hoy ese encuentro permanente con Jesús, el encuentro permanente con las Sagradas Escrituras, lo que nos dé a nosotros esa fe firme en Él, porque que yo pueda decir, Señor, creo en ti porque te he visto, porque te he experimentado, porque te conozco y sé lo que eres capaz de hacer. Hoy, 14 de septiembre, universalmente, digo universalmente porque no es aquí en Colombia, se celebra el Día de la Exaltación de la Santa Cruz. Y yo sé que hay muchas personas que están viviendo momentos difíciles y se identifican muchas de sus realidades con la cruz. La cruz es lo que nosotros estamos llamados a amar, más que una carga, más que un peso, algo difícil, es a lo que más estoy llamado a amar. Entonces que el Señor, por medio de su palabra y con una fe firme, nos ayude a amar esas realidades difíciles que ahora tenemos. Si tienes a alguien enfermo, ámalo con todo el corazón. Si tienes una persona difícil en casa, ámala de corazón y el Señor nos ayudará por medio del amor a transformar esas realidades.
Señor, hoy te pedimos que seas tú quien nos ayude a aumentar nuestra fe, que por medio del encuentro personal contigo, Señor, que por medio de esa mirada atenta a ti que nos habitas, que vives en nosotros, te podamos conocer cada día más y al conocerte confiemos más en ti, te amemos, te escuchemos y podamos comprender tu palabra. Danos, Señor, la gracia de creer más en ti cada día. Danos la gracia de vivir nuestras situaciones difíciles, complejas, nuestras enfermedades, dificultades con mucha fe y confiados en que nunca estamos solos, sino que tú siempre estás a nuestro lado y tú tienes un poder infinito para quien tiene fe, porque todo es posible para el que cree. Danos esa gracia, Señor, y obra en nuestros enfermos, obra en todas las personas que están atravesando momentos difíciles y por las que nosotros oramos. Haz tu obra en ellos, Señor, y haz tu obra en nosotros. Que esta bendición entonces vaya para todos los enfermos, para todas las personas que en este momento están con algún quebranto de salud, en clínicas, hospitales, en sus casas, o también tienen alguna enfermedad del alma. Que el Señor les regale su luz, su amor, su paz, su fortaleza, su sanación, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección. Yo les quiero dejar una invitación. Recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Nos vemos mañana.